Hola empresarios, ¿qué tal? Me imagino que muchos de vosotros seréis jóvenes como yo y que queráis aprender a invertir, pero no tengáis mucho dinero porque aún estéis acabando vuestras carreras, estéis empezando en un trabajo, no tengáis mucho ahorro. Pues hoy os voy a explicar cómo convertir 50 euros mensuales en un gran portafolio de inversiones a lo largo de un tiempo. Otra de las razones por las que hago este vídeo al final es porque muchos nos estamos dando cuenta de que las pensiones a lo mejor en un futuro no son sostenibles, porque cada vez nacen menos niños, es decir, hay menos natalidad, y la generación del baby boom, que fue en la que más niños nacieron, pues se va a empezar a jubilar dentro de poco. Incluso algunos se están jubilando ya con esto de la jubilación a los 50 en las empresas. Entonces hay una necesidad grande de que mucha gente quiera aprender a invertir, pero no sepa cómo. Como pasa en Estados Unidos, que al final pues ahorran e invierten toda su vida para al final tener una buena pensión o jubilación. La manera que os traigo hoy es la manera más inteligente si no tienes grandes conocimientos de la inversión. Me explico. Hay mucha gente que invierte en bolsa estudiando algoritmos, patrones, analizando las empresas a fondo, como es mi caso porque me gusta realmente hacerlo. Pero hay gente que realmente no se quiere dedicar a la bolsa y lo único que busca es sacar una rentabilidad de sus ahorros, por ejemplo, para que no te combata la inflación, este fenómeno que hace que el dinero pierda valor. Entonces, para hacer eso, la manera más inteligente de hacerlo es replicando un índice. Luego os voy a explicar bien lo del índice, pero uno de mis objetivos cuando empecé y me creé este canal es principalmente que ya sea la profesión que tengas, ya seas mecánico, profesor, abogado, médico, lo que sea, tengas unos mínimos de inteligencia financiera, porque al final, aunque no te dediques principalmente a la bolsa, el dinero siempre va a ser parte de tu vida y lo vas a ganar en manera de sueldo, en manera de propiedades, en manera de esto. Y si no tienes idea de esto, te puede ir muy mal con las inversiones, aunque tengas un gran salario. Y este concepto lo explica muy bien Robert Kiyosaki en sus libros, llamado Concepto de la carrera de la rata. Tengo algún short que lo explico, pero si os gusta el tema, dejadme algún comentario y os haré un vídeo hablando de eso. Por cierto, no olvides suscribirte. Ahora que te ha quedado claro que todo el mundo tiene que aprender a invertir con unos mínimos de inteligencia financiera, que a lo mejor en un futuro también hago una saga de vídeos explicando conceptos muy simples de las finanzas, para que todo el mundo comprenda algunas palabras que voy a utilizar en el vídeo de hoy. Y ahora, entrando en materia, la inversión es algo compleja si lo quieres hacer por tu cuenta. ¿Por qué? Porque tienes tanto como para elegir, o sea, tienes miles de empresas para elegir, tienes criptomonedas, NFTs, también tienes Forex, etcétera, etcétera. Al final no sabes realmente por dónde tirar y encima con un capital muy pequeño, que en el vídeo de hoy estamos hablando de los 50 euros mensuales. Entonces, la manera más fácil de hacer esto y de llevarlo es invirtiendo en todo. Y diréis, ¿en todo? Sí, en todo es posible. ¿Cómo? Ahora lo voy a explicar. Pero antes, por si eres aventurado como lo fui yo, te voy a lanzar una reflexión. Si inviertes 50 euros en 12 empresas diferentes al cabo de un año, imagínate, cada mes una diferente, has tenido que analizar esas empresas y tienes que ver realmente si son rentables o no. Y ya sabes que la bolsa al final pues es una cosa que no es exacta, por muy bien que la tengas analizada, y más si estás aprendiendo a analizarlas, no va a ser exacto. Por lo tanto, a lo mejor en alguna te va muy bien, pero en otras te va muy mal. Y al final, como tienes 12, la diversificación te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, lo mejor para diversificar es comprarlas todas. ¿Y cómo se compran todas? Mediante un índice. Y dirás, ¿qué es un índice? Un índice es un conjunto de empresas en las que están recogidas en un sitio. Por ejemplo, el S&P 500, que recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos de América. O el Dow Jones, que recoge las 30 con mayor capitalización. Y algunos os preguntaréis que lo que estoy haciendo al final, ¿qué dificultad tiene? Porque al final lo único que estoy haciendo es comprar y copiar el mercado. Y en efecto, no tiene ningún tipo de dificultad, y luego os voy a mostrar en qué páginas lo podéis hacer y en cuáles no deberíais. La rentabilidad del S&P 500 durante más de 100 años ha sido del 8,5%. Eso quiere decir que si tienes 1.000 euros de capital, en un año tendrás 1.085. Parece que no es mucho, pero cuando plantas un árbol, un gran roble, en los primeros años tampoco parece que vaya a ser gran cosa, pero el efecto del interés compuesto te lo va a demostrar.
Te voy a poner el ejemplo. Si ponemos 50 euros al mes y con una adición mensual de 50 euros, veamos con 20 años en lo que se han convertido estos 50 euros mensuales. Como veis, hemos aportado 12.000 euros, pero tenemos de resultado de inversión 30.000. A lo mejor, esperando 20 años, 30.000 no parece mucho, pero vamos a ver lo que pasa cuando pasan 30. Tenemos 82.000 euros y al final ya se ha multiplicado en 10 años casi por 3. Si eres un chaval de unos 20 años como yo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que te jubilas a los 65, que es la edad de jubilación aquí en España. Pues vamos a poner que sigues con el método de 50 euros mensuales durante esos 45 años, que al final van a ser menos de 40.000 euros. Y habrás conseguido 317.000 euros. Y ahí ya te das cuenta de la magia de ese interés compuesto, porque ya has triplicado, cuatriplicado, quintuplicado tu capital muchas veces. Y esto te va a permitir tener un gran ahorro de cara a tu jubilación. Y estamos hablando de cifras bastante relativamente pequeñas, que son 50 euros mensuales. Imagínate con 200 euros al mes, 300 euros al mes de ahorro. El interés compuesto es un efecto que funciona de manera exponencial. Te voy a poner un ejemplo de la física para que lo veas, que básicamente es que si tú doblas una hoja de papel, sí, una hoja de papel de un folio A4, 50 veces, sobrepasarías el Sol. Sí, efectivamente, sobrepasaríamos el Sol con más de 100 millones de kilómetros. Y es un dato que abruma, pero sí es cierto, si no, compruébalo tú mismo. Y esto ocurre lo mismo en las finanzas. La variable más importante es el tiempo, como ya he dicho anteriormente, porque cuanto más pasa, la gráfica se pone más perpendicular. Es decir, el crecimiento es más exponencial, o sea que es de 10 años, los primeros 10 años no te va a crecer tanto, pero los siguientes 10 más, los siguientes 10 más y más. Entonces, si tuviéramos una vida infinita, tendríamos dinero infinito, David. Pues efectivamente, pero no la tenemos. Genial, empresario, he entendido ahora la magia del interés compuesto. Pero, ¿cómo aplico esto? Vale, te voy a explicar. No es una publi, sino es un broker que me ha funcionado muy bien, se han portado bien conmigo cuando he tenido un problema con ellos y por eso lo voy a publicitar gratuitamente. Y es Trade Republic. Básicamente lo que tienes que hacer es meterte en la pestaña de buscar el ETF. Pongo el ejemplo del SP500 porque es el índice con la mejor rentabilidad al paso de un tiempo, porque ya lo he dicho, la rentabilidad del mercado es del 8,5%. Lo mejor que puedes hacer es hacer un plan de inversión de 50 euros y comprar este ETF. Y todos los meses, el día que tú elijas, se te comprará automáticamente con los 50 euros una porción de las acciones de este ETF. Y básicamente eso es todo. Vas a invertir de manera inteligente como los profesionales, incluso mejor que ellos, y sin tener que complicarte la cabeza con las inversiones. Este vídeo está al final pensado para cualquier persona que le gustaría rentabilizar sus ahorros pero sin saber invertir. Y nada, sígueme para próximos vídeos, déjame cualquier idea en comentarios y nos vemos en otra. Chao.